Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ya buenas noches. Lo que pasa es que con este cambio de horario, pues ya son las 7 de la noche y parece como si fueran como las 5, ¿no? De la tarde o las 6, En fin, bueno, en esta ocasión, que es 4 de abril del 2021, les voy a hablar sobre la aventura espiritual de Marcel Proust o de Marcel Proust. Como todos saben, bueno, él es el escritor de una de las novelas, no novelas, más bien uno de los libros más, eh, pues digamos, más reconocidos a nivel mundial, que es En busca del tiempo perdido. Entonces, bueno, sobre este libro vamos a platicar un momentito, precisamente relacionado al tema que él toca y qué sucedió con Marcel Proust al escribir este título, ¿no? Esta monumental novela de este escritor francés ha sido muy poco estudiada acá en México. Aquí está en esta entrevista que les voy a presentar. La investigadora Luz Aurora Pimentel expone algunas claves para su lectura, que ha plasmado en una minuciosa guía para entender y disfrutar los 7 volúmenes que componen esta obra, que revolucionó el género de la novela en el siglo XX. Entonces, esta novela fue publicada, fue en general por los 7 volúmenes que son, fue publicada o fueron publicadas entre el año 1913 y 1927. Las 7 partes que componen En busca del tiempo perdido, las 3 últimas de manera póstuma, significaron una revolución en el género de la novela, solo equiparables en su momento a la obra de Virginia Woolf y James Joyce. Ahí está descrito el mundo que tocó presencia a su autor, con sus ideas, su esnovismo, sus pasiones, sus conflictos y también sus placeres. Para la investigadora Luz Aurora Pimentel, En busca del tiempo perdido se puede definir como una aventura espiritual en la que aparecen los mundos del arte y el de la sociedad desde un estilo que rompió los moldes entre la novela y el ensayo. Las formas narrativas de Marcel Proust son tradicionales. Lo que no es tradicional es la concepción de la novela, porque no es una novela de acción. Tiene un componente filosófico, reflexivo, poético y de sátira social. Luego de 3 décadas de lectura y relectura de esta novela, Pimentel escribió Cuadros color de tiempo, ensayos sobre Marcel Proust, que es editado por Bonilla Artigas en el 2019, la cual es una guía de lectura para aquellas personas interesadas en adentrarse en la obra de este escritor francés. En busca del tiempo perdido no es una novela, sino poesía en prosa. También se puede leer como una serie de ensayos sobre los modos de convivir socialmente, sobre la psicología de los personajes. Por ejemplo, uno podría recordar un ensayo sobre el esnovismo a partir de uno de sus personajes. La música, la pintura, la guerra o la conducta de esa sociedad francesa durante la guerra. Hay una infinidad de ensayos que conforman la novela y que se irán entreverando con la poca acción que sí hay en las novelas. Una acción muy truculenta en las escenas de voyeurismo, de masoquismo, de sadismo, de pleitos entre amantes. Estos 14 capítulos son un recorrido por la relación de Proust con el mundo de la moda, la lectura ideológica de sus personajes en torno a la guerra, la presencia de la pintura impresionista, del deseo y de la homosexualidad, además de contextualizar la aparición En busca del tiempo perdido frente a la tradición novelística de Francia a finales del siglo XIX y su concepto mismo de escritor. Esta novela revolucionó a la novela de la literatura francesa. ¿En qué radica la propuesta novelística de Proust frente a otras obras a las que usted llama monumentales, como La comedia humana de Balzac, o Confesiones de Rousseau, o la obra de Émile Zola? Y contesta, ¿no? Proust no escribió una novela como las que estábamos acostumbrados a leer. Hizo algo diferente. En primer lugar, una de las maneras de revolucionar la novela fue literalmente sacarla del quicio de su género. Hoy en día está de moda la novela ensayo. ¿Qué mejor novela ensayo que En busca del tiempo perdido?
¿De qué otra manera revolucionó la novela? Por medio de la reflexión sobre la identidad humana. A diferencia de otros novelistas positivistas, para Proust el ser humano no llegó a tener una identidad por medio del trabajo, del conocimiento o de la razón, como si esta fuera el término de un camino. La identidad solo se realiza de manera sucesiva en el tiempo. Es siempre cambiante, diferente, y estamos habitados por una multiplicidad de yo. Ahora, frente a un Joyce y a una Virginia Woolf, es muy evidente que no es un innovador de técnicas narrativas, como el monólogo interior de Joyce ni el monólogo narrado de Woolf. Las formas narrativas de Proust son tradicionales. Lo que no es tradicional es la concepción de la novela misma, porque no es una novela de acción. Tiene un componente filosófico, reflexivo, poético, de sátira social, contraponiéndolo con otros de sus contemporáneos, como los hermanos Goncourt. Hay otro proyecto novelístico de descripción de la sociedad francesa de su tiempo. Los hermanos Goncourt describen minuciosamente toda la joyería, la cristalería, todas las obras de arte que hay en un lugar. Proust ni siquiera las ve. Radiografía el alma humana. Puede dedicar 2 páginas enteras a desmontar el esnobismo o la amargura de un personaje. Entre 1896, año en que publica Los placeres y los días, y 1913, año en que aparece el primer volumen de En busca del tiempo perdido, Proust va dando forma a su voz narrativa por medio de esta a un proyecto de vida. ¿Qué significa para Proust la figura del escritor como un ser entregado netamente a la escritura? ¿Crea una perspectiva del oficio del escritor? Está claramente en contra es los proyectos narrativos deliberados, casi diríamos panfletarios. No habla explícitamente de alguien, pero uno podría pensar en Zola, en los Goncourt. Evidentemente muchas de sus baterías estarían enfocadas hacia Zola, pero nunca lo menciona. Para Zola, la novela era casi un experimento químico. Ponga usted estas condiciones de vida, con esta herencia, con este entorno, y tendrá usted este efecto. Para Proust, la experiencia es primero, la escritura es después. Escribir es interiorizarse y tratar de encontrar lo que llama el equivalente espiritual de una experiencia que se puede transmitir a otro lector. No es que se planee una novela sobre la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí se ponga a investigar. No. Primero, tiene la experiencia de lo que fue la guerra en términos sociales. Es muy interesante lo que hace con la Primera Guerra Mundial. No se interna en la representación del campo de batalla, sino que la refracta en el campo de batalla social, en cómo reaccionaron los franceses frente a ella. Toda la serie de engaños y autoengaños que se hacían para pensar que estaban ganando cuando en realidad en ese momento estaban ocurriendo las peores carnicerías. La misma guerra cambió totalmente el caleidoscopio de la sociedad. Lo que parecían estructuras sociales cerradas, salones cerrados, empezaron a recombinarse, a cambiar de figuras, pero no de fondo. De todas maneras, habrá mucha guerra, pero la gente sigue yendo a los salones, haciendo test danzantes. Eso sí, los museos se cierran, pero la gente sigue en el chismorreo, en la banalidad de los salones, en esto que Proust define como las artes de la nada. Hay un momento en que dice que los duques de Germantes son los reyes del instante. Se puede ver esa sociedad de su tiempo como es habitada por los reyes del instante, de las artes de la nada. ¿Cómo se podría ubicar a Proust como crítico literario frente a estas otras propuestas como la de Sainte-Beuve? Proust es autor de una sola obra, escrita, preparada en bocetos, en proyectos fallidos, en proyectos no terminados, y luego son recuperados y reincorporados en esa monumental obra que es En busca del tiempo perdido. Esto ocurre con ese libro contra Sainte-Beuve, que inicialmente contiene en semilla todo En busca del tiempo perdido, completo, como el tema de la madre viniendo a darle un beso,
la madre viniendo a ofrecerle el té, con la Magdalena, todo. Pero es un proyecto de crítica literaria que constantemente se opone a esta crítica oficial como la de Augustin Saint-Beuve. Él tenía una publicación los lunes. Era, por así decirlo, el crítico literario más leído, más respetado y quien dictaba la manera de hacer crítica literaria. ¿Cuál era esa manera? Para Saint-Beuve era necesario conocer sus gustos políticos, literarios, creencias religiosas, preferencias sexuales de un autor para poder evaluar su obra. Proust se opone a esto frontalmente porque su poética va en contra de la exterioridad. Cree que la única manera de acceder a la parte creativa del ser humano es con la interiorización. El tiempo perdido es el que se perdió en los salones. ¿Cómo se recupera? Por medio de la obra de arte, pero yendo a esta a través del interior del espíritu y no al chismorreo de los salones, aunque la materia prima sea el chismorreo de los salones. Proust ve al revés de Saint-Beuve. El yo que vive no es el mismo que el yo que escribe. Y el valor de una obra está en la obra, no en las circunstancias sociales o existenciales del autor. Proust mismo era un crítico literario espléndido. Dedica un capítulo a la homosexualidad en la obra de Proust. Una de las ideas que expone es la siguiente. El homosexual, viviendo en el centro de la sociedad, es al mismo tiempo expulsado de ella por el rechazo, y por ello tiene que ocultar su intimidad tras infinidad de máscaras. Esta idea la complementa más adelante. Al multiplicarse de este modo, la identidad del homosexual se atomiza o refracta en roles sociales diversos, marcados todos por el ocultamiento y la simulación. La homosexualidad en tiempos de Proust era bastante común, como lo ha sido en toda la historia de la humanidad. Es una práctica censurada, orillada a la clandestinidad y por lo tanto a mayor estereotipo. Ahora Proust no se alejó mucho del saber oficial de su época, en el que había un prejuicio y un estereotipo. Estos se reducían siempre a que el homosexual hombre era una mujer en cuerpo masculino y que la homosexualidad femenina era un hombre en cuerpo de mujer. Ahí están el episodio de Mademoiselle Vinteuil con su amiga y el homosexual emblemático, que es el barón de Charlus, el más grande y acabado ejemplo de este juego entre mostrarse y ocultarse. En Sodoma y Gomorra hay un fragmento de unas 40 páginas sobre la homosexualidad que parte de una conjunción que habrá entre Charlus y Jupien, que de su amante se vuelve casi su Celestino. Estas páginas son también un ensayo extraordinario sobre la homosexualidad, con una analogía sobre la polinización de la flor, la metáfora maestra que articula todo ensayo. Hay un momento en que Proust escribe de la insospechada sabiduría de las flores y que hay una vertiente profunda de la homosexualidad en el principio mismo de la creación. De este modo, Proust escapa del convencionalismo del saber de su época sobre la homosexualidad. A lo largo de En busca del tiempo perdido, aparecen parejas y relaciones amorosas, ya sean homosexuales o heterosexuales, que siempre se resuelven en la impenetrabilidad del amado, el sufrimiento del enamorado. Hay una equiparación analógica entre las relaciones homosexuales y heterosexuales, pues finalmente, en tanto relaciones amorosas se observa un mismo patrón. También hay un capítulo dedicado a la lectura que Proust hizo de la Primera Guerra Mundial y menciona lo siguiente. En busca del tiempo perdido es una extraordinaria obra de polifonía ideológica debido a la intrincada red de relaciones que Proust teje entre ficción, historia e ideología. ¿Cómo entendemos la presencia de la ideología en una obra como la de Proust? La representación que hace de la Primera Guerra Mundial no es directa, sino refractada, no solo por una ideología, sino por varias ideologías de la época. Hay un momento en toda esa secuencia en que representa la Primera Guerra Mundial, en que hace un espléndido pastiche de un cronista de modas. Este habla de la moda bélica, en la que los vestidos de las mujeres tienen un corte militar, pero cómodo, donde los accesorios pueden ser reminiscentes de la guerra, de las esquirlas de bala, de fragmentos de obuses. Claro que ahí está la ideología. ¿Cuál? La ideología de la banalidad, en la que lo único que importa en esta vida es hacer una pasarela
Todo lo demás se subordina a esa perspectiva ideológica de la banalidad. Todo mundo está ahí y todo mundo tiene su opinión sobre la guerra. Es una polifonía ideológica. Y bueno, esta es la entrevista que se hizo sobre precisamente la obra de En busca del tiempo perdido, que al final de cuentas sintetiza que todos esos 7 volúmenes, ¿verdad? Pues más que una cosa superficial, fue una cuestión ya muy interiorizada en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, sí sería... Yo les voy a ser honesta, no he podido leer este libro, porque como son 7 volúmenes, la verdad no me animo a comprar uno y luego no encontrar el otro, y así, o sea, yo creo que tengo que comprarlos uno a uno y ya que los tenga todos, entonces ya poderlos leer. Bueno, esa es mi sensación. Y después de esta nota, voy a hablarles sobre otro tema completamente diferente, sobre el personaje este de Fantomas, que fue el primer gran villano contemporáneo, ¿no? Su personalidad sádica y brutal le hizo muy popular, porque además aparece en más de 40 novelas. No sé si ubican a Fantomas, yo creo que muchos de ustedes sí lo ubican perfectamente bien. Bueno, pues Fantomas es un personaje literario de lo más curioso. Su aparición en 1911 supuso un gran éxito para sus creadores, los franceses Marcel Ain y Pierre Soubestre, y un cambio radical en la percepción de los antagonistas literarios. Hay que tener en cuenta que veníamos casi de la novela gótica, donde los villanos eran casi siempre sobrenaturales y apenas se había visto a grandes malvados realistas. De hecho, los dos grandes antecedentes como villanos carismáticos son ladrones, Arsène Lupin y Raffles. Sin embargo, estos dos antihéroes mantenían cierto código de honor y algo de humanidad que en los libros de Fantomas no encontramos por ningún lado. Y es que Fantomas es un ser depravado, sádico y cruel, que disfruta con sus fechorías y no siente ningún tipo de apego verdadero por nadie. En todo caso, puede obsesionarse con alguien, como su amante Lady Batman, pero su maldad lleva a la muerte y a la desgracia a todos cuantos les rodean. Así pues, podríamos decir que Fantomas supone la transición entre lo sobrenatural o el villano moral y los asesinos en serie, o amorales, que culminan, por ejemplo, en Hannibal Lecter, personajes decadentes y terribles, pero que están compuestos de tal manera que capturan al lector. Todo esto empezó con esta creación francesa. El éxito de Fantomas se convirtió en un fenómeno mundial ya desde sus inicios. Aparecieron varias películas entre 1913 y 1914, hoy consideradas verdaderos clásicos del cine mudo francés, así como una serie folletín americana con más de 20 episodios a partir de los años 20. Posteriormente se rodaron 6 películas más y hubo otra serie, esta vez de televisión, en los años 80. Otro de los medios donde triunfó fue el mundo del cómic, al principio siguiendo las historias originales para acabar creando su propio camino. De hecho, uno de los Fantomas más curiosos nació en México, gracias al título Fantomas, la amenaza elegante. Este cómic se hizo muy popular en América Latina, mezclando iconografía mexicana con el estilo francés, aunque poco tenían que ver al final con el personaje original. Como curiosidad, Julio Cortázar usó a este personaje para sus Fantomas contra los vampiros multinacionales. Espero que alguno de ustedes haya leído ese. Y la influencia posterior de Fantomas es inabarcable. A partir de él se modelaron cientos de villanos, tanto directa como indirectamente. Hay que tener en cuenta la feroz defensa de los derechos de autor del personaje, que impide todavía hoy su mención o adaptación sin permiso de los herederos. De ahí la cantidad de malvados fantasmas, Phantom, Fantomex. Y como última curiosidad, Fantomas fue la principal inspiración para la serie de películas cómicas de La Pantera Rosa, protagonizadas por Peter Sellers, en la que el terrible ladrón era interpretado por David Niven como el fantasma. ¿Cómo ven? Cosas curiosas que suceden con los personajes. Hasta fíjense, hasta la fecha
no es algo, o sea, que se pueda, no se puede utilizar tan fácilmente ya el nombre, ¿no? Y bueno, pues esta fue la segunda nota de nuestro Fantomas. Fantomas, ¿qué te tomas? Bueno, por aquí con esta nota los dejo. Les agradezco mucho su tiempo y bueno, que tengan un excelente, ahora sí que inicio de semana mañana. Para los que siguen descansando en Pascua, pues qué rico, pásenla muy bonito. Y para los que no, pues a echarle ganas y mucho éxito. Un beso, hasta luego.